palabra de Dios. A ustedes, hermanas y hermanos, les toca preparar esos compromisos y les siga haciendo crecer en tu amor por Cristo nuestro Señor. Hola de nuevo, mi nombre es Connie Leija y soy parte del equipo de Secretariado de Pastoral Catequética. En esta ocasión vamos a compartir con ustedes parte del directorio para la catequesis en el capítulo 3 y 4. Acompáñenme a verlo. Comenzamos encomendándonos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Ilumina nuestra mente y nuestro corazón y que todo sea para gloria de Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, vamos a comenzar con esta primera diapositiva. Nuestro nuevo directorio para la catequesis. Está aquí la diapositiva para poder ver cada uno de los temas en el capítulo número 3 que se titula El Catequista. Empezamos con el primer tema. Se llama la identidad y la vocación del catequista. Vamos a ver la raíz de la vocación del catequista. Todos los bautizados somos catequistas, absolutamente todos. Nuestro vecino, nuestro jefe, todo el mundo, hasta el de la carnicería si ustedes quieren. Pero realmente, siempre y cuando seamos bautizados, tenemos esa vocación de ser catequistas. Aunque algunos de nosotros somos llamados a trabajar directamente con nuestros sacerdotes y con el obispo, en el ejercicio del ministerio de la palabra en su misión evangelizadora. En base a este encuentro que se supone que muchos de nosotros hemos tenido, un encuentro con Jesús, pero algunos no han tenido ese encuentro tristemente y aún así somos catequistas. Toda la comunidad cristiana es responsable de la catequesis, aunque el catequista es el principal acompañante en la iniciación de la fe. Todos somos miembros y acompañantes, los sacerdotes, los laicos consagrados, los religiosos, toda la comunidad en general, los agentes de pastoral. Pero sin duda alguna los catequistas es el principal acompañante en la iniciación de la fe. El catequista es un cristiano que recibe un llamado particular de Dios para transmitir la fe. Se capacita para esta tarea. Adquirimos conocimientos básicos para nuestros interlocutores. Desgraciadamente está muy lejos de nuestra realidad. Muchos catequistas no tienen la formación necesaria y básica. El único protagonista en esta tarea es el Espíritu Santo, que ejerce con su gracia y hace efectivo el esfuerzo humano. Muchos de nosotros podemos decir, ¡ay, mira qué niño tan piadoso! Pero realmente pensamos, yo le di el catecismo y no es así. Es el Espíritu Santo quien verdaderamente hace esta tarea y es el protagonista. También nosotros somos servidores de la gracia y de la acción del Espíritu Santo. Tenemos que dejarnos poseer por la gracia del Espíritu, siendo testigos de la fe, custodios de la memoria de Dios y de la experiencia de un encuentro personal e íntimo con Jesús. Nosotros solamente somos facilitadores de este encuentro con el amor de Dios y siendo testimonio de vida. También el catequista es maestro y mistagogo. Transmite el contenido de la fe y a la vez conduce el ministerio para vivirlo en esta misma fe. Somos acompañantes y educadores. Tenemos habilidades educativas. Poder escuchar, saber hacer dinámicas, todo esto sobre todo es para llevarnos al encuentro con Jesús, en una maduración humana, con docilidad obviamente a la acción del Espíritu Santo, y en este proceso es una formación integral, pedagógica, etcétera, etcétera. Y me gustaría terminar este primer tema con una frase que acuñamos del obispo de Bolivia. Todo bautizado es llamado por Dios a compartir una experiencia del encuentro del amor que ha tenido con Jesús. En la siguiente diapositiva, que es el segundo tema, vamos a ver al obispo como primer catequista.
El obispo es el primer catequista, el primer predicador del Evangelio y principal responsable de la catequesis. Predica, promueve y ve las maneras de llegar a los fieles. Cuida él de la catequesis y se encarga de la custodia de la fe. Asegura también la inculturización de la fe en su territorio. ¿Qué quiere decir esto? Que el Evangelio lo hace de una manera más sencilla, traducirla de acuerdo a las costumbres y a la cultura del pueblo correspondiente. También él se encarga de elaborar un proyecto de catequesis que está al servicio de las necesidades del pueblo de Dios, en armonía siempre con los planes pastorales diocesanos y con las directrices de la conferencia episcopal. Se encarga también el obispo de suscitar y de sostener una auténtica pasión por la catequesis, de motivar, de animar. Vela siempre también por cada uno de los catequistas y que ellos estén debidamente preparados para su tarea, que conozcan totalmente la doctrina de la Iglesia y que aprendan técnicas para practicar pues todo, las leyes psicológicas, disciplinas pedagógicas, etc. Por último, también el obispo se encarga de revisar cuidadosamente la calidad de los textos y las herramientas de las catequesis. Nuestro obispo, Monseñor Rogelio Cabrera, se ha dado la tarea de tener un catecismo personalizado en la Arquidiócesis de Monterrey. En el punto número 3, vamos a ver el presbiterio en la catequesis y su presencia. Los párrocos son los primeros colaboradores con el obispo. Como educadores en la fe, tienen la responsabilidad de animar, de coordinar, de dirigir toda actividad catequética en su comunidad, ya que él es el primer catequista de la comunidad parroquial. Tiene responsabilidad de cuidar el vínculo entre la catequesis, la liturgia y la caridad. También despierta en su comunidad un sentido de responsabilidad hacia la catequesis y prevé la organización de la catequesis, integrándole en el proyecto pastoral de la comunidad, y también involucra a sus catequistas en las diversas etapas de análisis, de programación, todo lo necesario para este plan catequético. Y como catequista de catequistas, cuida la formación de ellos, dedicándose a esa tarea al máximo cuidado y acompañándolos en el crecimiento de la fe. En el cuarto punto, la presencia del diácono en la catequesis. En este nuevo directorio se resalta y se valora mucho esta presencia, recordando que el servicio del diácono está relacionado con la palabra, con la liturgia y la caridad. Los diáconos están llamados a dar solícita atención a la catequesis de los fieles en cada etapa de su existencia cristiana. Se encargan también de llevarnos a un encuentro con Jesús a través de los sacramentos. Ellos mismos dan testimonio creíble de su vida, y los diáconos permanentes mostrando la belleza del sacramento del matrimonio junto a su familia. También se encargan de animar a los creyentes a una verdadera práctica de la caridad, teniendo especial atención a los marginados. En el número 5 vamos a ver los consagrados al servicio de la catequesis. Ellos, los consagrados y consagradas, son las figuras más dedicadas a la animación de la catequesis, obviamente por su entrega total y amor a Dios y la extensión de su reino. Más que con palabras, testimonian esta maravilla con el lenguaje elocuente de su existencia transfigurada, capaz de sorprender al mundo. La primera catequesis que ellos desafían es su vida misma, como testimonio de entrega radical, reflejada en la plenitud de vida en Cristo. En la Arquidiócesis de Monterrey tenemos la bendición de contar con diferentes comunidades que nos educan, nos acompañan y nos forman a través de sus carismas muy particulares. Me vienen a la mente, obviamente, las misioneras catequistas de los pobres, las hijas de María Auxiliadora, los lasallistas, etc. Tenemos muchísimas comunidades, gracias a Dios. En el punto número 6, en los laicos catequistas, ahí venimos nosotros. Algunos fieles nos sentimos llamados por Dios para asumir este papel de catequistas en nuestra comunidad cristiana. Obviamente al servicio de una catequesis más orgánica y más estructurada. Por ello invitamos a muchos de ustedes a formar parte de los líderes catequésticos en sus comunidades parroquiales. Aquí este nuevo directorio resalta también la participación de los padres de familia y los pasa a ser sujetos activos de la catequesis, ya no pasivos, ya no los padres que van y dejan a los hijos el sábado al catecismo, sino que los convierten en sujetos activos, participantes de la educación de sus hijos. Recordemos que desde el convento de Aparecida
nos marca que los padres son los primeros catequistas de sus hijos. También hace un enlace con los padrinos, la participación de los padrinos como colaboradores de los padres, haciendo testimonio de vida sacramental. Nosotros tendríamos que repensar la identidad y la misión de los padrinos, que hasta ahorita ha sido muy desorientada y muy desvalorada. ¿Qué podríamos hacer nosotros al respecto para también a ellos enlazarlos en esta responsabilidad? Nos resalta también el directorio la aportación y el servicio de los abuelos como transmisores activos de la fe. Ya no tanto como receptores, sino como transmisores. ¿Quién no recuerda a su abuelita enseñándole el ángel de la guarda o enseñándole a persignarse? Y el directorio quiere retomar ese valioso tesoro que hemos estado perdiendo. Otro punto también es la gran contribución de las mujeres en la catequesis. Valorar también la participación de los varones, pero realmente son pocos los varones. La Iglesia ahorita está dándole un agradecimiento profundo a toda esa entrega que la mujer hace como agentes de pastoral en esta labor de la catequesis, que la verdad es mucho el porcentaje en femenino. Hasta ahí es el tercer capítulo y vamos a pasar al cuarto capítulo, que es la formación de los catequistas. En la primera diapositiva están todos los temas y vamos a empezar con el primero, la naturaleza y la finalidad de la formación de los catequistas. Frente a la complejidad y necesidades del tiempo que vivimos, es muy preciso que las iglesias particulares dediquen a la formación de los catequistas todas las energías, los recursos adecuados que inviertan en los catequistas. Y no hablo solamente en lo material, sino también en tiempo, en dirección espiritual, en acompañamiento simplemente. La formación es un proceso permanente, pero muchos de nosotros no lo hemos llegado a entender así. Siempre tenemos que tener la guianza del Espíritu Santo. El trabajo formativo actúa como una transformación en la persona que interioriza existencialmente el mensaje del Evangelio. Para ello puede ser luz, para que con ello pueda ser luz y orientación en su vida y misión eclesiales. Una frase que me han compartido las hermanas salesianas es formar para transformar. Nosotros nos formamos para transformar nuestra persona y a la vez también formamos a los niños para que transformen su espiritualidad. Todo ello es simplemente para concientizar a las catequistas y los catequistas y las catequistas que estén capacitados por la Iglesia para comunicar el Evangelio, acompañar y educar en la fe. Todo esto para tener un encuentro obviamente con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo y con María. En la siguiente diapositiva, los criterios para la formación. Tenemos una espiritualidad misionera y evangelizadora, que es lo que nos pide el nuevo directorio. Es vital que durante todo el proceso formativo se respire la centralidad de la experiencia en una perspectiva misionera. El catequista debe de ser entrenado, capacitado como un discípulo misionero, capaz de comenzar siempre desde su propia experiencia de Dios, quien lo envía a caminar al lado de sus hermanos. Sin esto es imposible. La catequesis como formación integral se trata de formar catequistas para que puedan transmitir no solamente una enseñanza o un conocimiento, sino también una formación integral cristiana. Todo su ser va involucrado. El estilo del acompañamiento, debemos de capacitar a sus catequistas en el arte del acompañamiento personal, ofreciéndoles la experiencia de ser acompañados para crecer en el discipulado y también enviándolos a acompañar a otros. Podemos tomar el criterio de cómo quiero que me formen para yo también cómo formar a los catequistas, y así los formo. En el siguiente punto vamos a ver las dimensiones de la formación. Nosotros siempre lo hemos ya estudiado, las tres primeras dimensiones, el ser, el saber hacer y el saber. Pero la novedad del nuevo directorio es que nos agrega el saber ser con. En el ser, el trabajo formativo es completo para la maduración tanto humana, tanto cristiana, tanto misionera. Se requiere obviamente de un acompañamiento. La centralidad es el núcleo de la persona, lo que se fundamenta en su personalidad.
En el saber obviamente estamos viendo y adquiriendo conocimientos para poder transmitirlos, eso ya lo sabemos. En el saber hacer van incluidas todas las herramientas, formación pedagógica, metodológica, todo lo necesario para poder comunicar el mensaje. Y en el saber ser con está completamente ligado a la relacionalidad con las demás personas. Cómo nos llevamos, cómo nos relacionamos y si sabemos hacerlo. Esas son las dimensiones de la formación que están siempre enlazadas. La perspectiva de la disposición para aprender y de la autoformación, las ciencias de la formación, indican ciertas actitudes como condiciones para un futuro camino de formación. En primer lugar, es necesario que el catequista madure en la disposición de aprender, es decir, la voluntad de dejarse siempre tocar por la gracia de Dios. Para ello, se proponen dinámicas de laboratorio, así lo llama el nuevo directorio. Es un contexto grupal con prácticas formativas en la que la fe se aprende haciendo, es decir, valorando lo vivido, las contribuciones, reformular cada una de las tareas y todos con mira para un aprendizaje transformador. No debe considerarse independientes entre sí, sino al contrario, profundamente relacionadas, no como agentes competentes en diversas áreas, sino simplemente como personas que han experimentado el amor de Dios. En el número 5, la formación catequética de los candidatos al orden sagrado. Este punto casi siempre lo saltamos cuando estudiamos o vemos el directorio, pero ahora nos lo está remarcando para hacer notar en los seminarios la formación que tienen nuestros futuros sacerdotes o los seminaristas en cuestión de la catequesis. A veces se deja por un lado o se minimiza, y eso es una tarea y una labor muy importante para las futuras comunidades parroquiales. Por lo tanto, es necesario que en estas casas de formación se empapen a los candidatos a través de la formación espiritual, de un espíritu misionero que les impulse a anunciar explícitamente el Evangelio a aquellos que no lo conocen y a no descuidar la educación de la fe en cada bautizado, que puedan garantizar experiencias de primer anuncio, ejercicios en las diversas formas de catequesis, que los introduzcan en un conocimiento detallado y profundo del catecismo de la Iglesia Católica. También es profundizar el ritual de iniciación cristiana de adultos como una herramienta preciosa para la catequesis y la mistagogía. Dar a conocer las orientaciones relacionadas en el plan de estudios y el conocimiento de la catequesis, del magisterio en esta materia y de las demás ciencias humanas. Por último, en esta última diapositiva vamos a ver los centros para la formación. Los centros de especialización de carácter diocesano, interdiocesano o inclusive nacional tienen el objetivo de promover la formación de animadores y de responsables tanto de catequesis como de catequistas, que pretendan especializarse en el servicio de una manera más estable. El nivel formativo en estos centros es más exigente y por lo tanto la intensidad educativa es más prolongada. Pide más tiempo, el necesario para tener la capacidad de promover la formación de los responsables que a su vez organicen la formación, continúen con los otros catequistas y puedan asegurar el acompañamiento personalizado de los participantes. Quizás sea apropiado que la oferta de estos centros, como la colaboración de otras oficinas pastorales de la diócesis o de las iglesias particulares de agentes de pastoral, todos estos centros especializados en expertos en catequética, los centros superiores puedan, para expertos de la catequética a nivel nacional o internacional, con el objetivo de preparar a los catequistas responsables de la catequesis en su diócesis. Aquí en Monterrey, obviamente, el Secretariado de Pastoral Catequética es colaborador con el arzobispo para formar a todos ellos catequistas que quieran formarse. Y hay muchos más centros también en el propio seminario, y a nivel nacional hay escuelas superiores de catequesis también. Nosotros les invitamos a la formación en estos dos capítulos, tanto en el catequista como en la formación para catequistas, y esperamos seguir profundizando mucho más acerca de estos puntos. Ahorita solamente fue simplemente nombrarlos, y en un futuro, todo el próximo ciclo, vamos a estar con ustedes profundizando cada uno de estos puntos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.